Buenas tardes a todos. Esta semana se ha cumplido un mes desde que se decretara el estado de alarma y al servicio de la debida transparencia, el Gobierno de la ciudad y yo personalmente hemos considerado pertinente celebrar esta comparecencia para recordar, para hacer un resumen de las decisiones y de las iniciativas más relevantes que en relación con la pandemia que nos azota ha tomado esta Administración. Antes de entrar en esta materia que acabo de referirme, sí quisiera hacer una valoración de carácter general y que consiste básicamente en poner de manifiesto algo que por redundante no deja de tener enorme trascendencia. Y es que España sufre un drama humano sin precedentes en nuestra historia reciente. Un drama humano que se manifiesta en mucho llanto, en mucho dolor, en mucha pena. Tanto dolor, tanto llanto y tanta pena que estoy seguro marcarán la memoria y el corazón de los españoles por varias generaciones. Además, este drama humano, que algunas instituciones hemos querido simbolizar poniendo las banderas de nuestros balcones corporativos a media asta, como están en el Palacio Municipal, este drama humano también trae como consecuencia unos devastadores efectos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Las autoridades internacionales económicas nos hablan de una caída de la riqueza nacional de entre un 8 y un 10%. Eso significa, para que todo el mundo nos entienda, que el esfuerzo de recuperación, el esfuerzo de crecimiento que España ha tenido durante los últimos 4 años, pues en este año 2020 y como consecuencia de la pandemia se puede ir al traste. Eso significa en la vida cotidiana de las personas que hay en el conjunto de España 4 millones de personas que están sometidas a la enorme incertidumbre, además de la precariedad social y económica que eso lleva aparejado en muchas ocasiones, a un expediente de regulación temporal de empleo, el llamado ERTE. Eso significa que las consecuencias desde el punto de vista del empleo de este drama humano también van a ser devastadoras. Aquí en nuestra ciudad ya lo estamos viviendo. En estos momentos hay 900 expedientes de regulación temporal de empleo que afectan a 2.700 trabajadores. Claro, 2.700 trabajadores significan en una ciudad en la que el sector público tiene una presencia muy notable y no se ve afectada de manera directa en el empleo por razón de este drama, eso significa, como digo, que el 12% de todo el empleo de la ciudad, de todos los cotizantes en la Seguridad Social, está afectado por expedientes de regulación temporal de empleo. Por tanto, la situación más difícil a la que nos hemos enfrentado en muchos años. El drama humano es de tanta envergadura y la ruina económica que traerá consigo de tanto calibre, que creo que en estos momentos nadie está legitimado para poner de relieve una capacidad de reacción exitosa, para poner de relieve audacia, para poner de relieve actitudes innovadoras, para destacar que se ha actuado de manera eficaz. Nadie está legitimado para eso. Yo, desde luego, no lo voy a hacer, pero sí creo que todos estamos obligados a ser transparentes y a contar lo que hacemos. Y con esa intención comparezco hoy como lo he hecho en otras ocasiones. Y al respecto de cuál ha sido la reacción de esta Administración en relación con la crisis, respetando un cierto orden cronológico, la primera decisión que se tomó
fue la de suspender la celebración de la prueba deportiva de la Cuna de la Legión, que implicaba que a Ceuta nos iban a visitar 3.000 personas procedentes de la península. Esto lo hicimos de una manera prudente, siguiendo el criterio de los servicios sanitarios de la ciudad y entendiendo que, aun cuando fuera en aquellos momentos impopular, la decisión era necesaria. Fue una medida, como digo, que se tomó con anterioridad a que se decretara el estado de alarma en el conjunto de la nación, con anterioridad a que se estableciera el confinamiento. De manera casi simultánea se habló con las comunidades religiosas, con todas las comunidades religiosas de Ceuta, para que se restringieran los cultos, para que no se llevaran a cabo cultos que fueran incompatibles con las recomendaciones que hacían las autoridades sanitarias en materia de seguridad en cuanto a la distancia física de las personas. Y antes de eso, ya el Consejo de Cofradías y Hermandades de nuestra ciudad, anticipándose a lo que estaba ocurriendo, lo que luego ocurrió en el resto de España, decidió suspender las procesiones de la Semana Santa de este año. Esa fue, yo creo, que la primera medida importante que se tomó en relación con el coronavirus. Y la segunda, también, que a los 10 días aproximadamente de haberse decretado el estado de alarma, y cuando no se tenía conocimiento por parte del Gobierno de la ciudad que se iba a recibir ningún fondo extraordinario para la adquisición de material sanitario, el Gobierno de la ciudad decidió realizar un pedido por valor de aproximadamente 300.000 euros. Ese pedido se distribuye en un 80% de mascarillas, guantes, gel y otros equipos de prevención y de protección, y también el 20% en la adquisición de test para la detección rápida del virus. Estos tests a los que me refiero eran 10.000 y solo han llegado 1.000. El argumento que esgrime el proveedor, un proveedor solvente, un proveedor que nos ha ofrecido, y de hecho han llegado unos test que están validados por el Instituto Carlos III, el argumento que nos esgrime es que la logística en estos momentos está muy complicada. Los test están fabricados, además de comprados, y están pendientes de salir de China para España en un vuelo que lo haga posible. Esto ha traído también un debate y un análisis en el seno del Gobierno acerca de si conviene que estos test vengan a Ceuta, es decir, si suspendemos, cancelamos el pedido de los 9.000 test restantes, cosa que ha ofrecido el propio proveedor, o mantenemos este pedido para que lleguen a nuestra ciudad. Y la recomendación que nos hacen los servicios técnicos facultativos de la Consejería de Sanidad es que debemos de seguir manteniendo el pedido, y es lo que hemos hecho. Y el argumento que esgrimen es que el principal factor de protección frente al virus que ha tenido Ceuta es su aislamiento geográfico. Aislamiento geográfico y de comunicaciones, tanto con la península como con Marruecos. Y el argumento este está fundamentado en las bases estadísticas de las que disponemos. Es decir, y trato de explicarme, los territorios que en el conjunto de España presentan unas tasas más bajas de número de fallecidos por cada 1.000 habitantes son Melilla, Ceuta y Canarias, por este orden. Es decir, 3 territorios extrapeninsulares o insulares. Es decir, nuestro principal factor de protección, insisto, ha sido el aislamiento respecto de la península y respecto de Marruecos. Pero este aislamiento alguna vez se tendrá que levantar. Este aislamiento, por tanto, cuando se levante, significará que ese factor de protección que hasta ahora hemos tenido desaparecerá. Y en ese momento, contar con elementos de diagnóstico rápido
pues va a ser muy importante para identificar dónde está el virus y tratar de aislarlo. Y, por tanto, la recomendación es que se siga manteniendo el pedido y eso es lo que hemos hecho. Esperemos que en las próximas semanas se vayan completando a través de distintas tandas una vez que se resuelva este problema logístico al que antes me he referido. En tercer lugar, creo que es destacable el buen trabajo, el extraordinario trabajo profesional que están desarrollando los profesionales del área de sanidad de la ciudad de Ceuta. Desde el principio y siguiendo las instrucciones del consejero, manteniendo una estrecha y leal colaboración con el INGESA. Podrá haber diferencias de criterio, pero por encima de eso está la necesaria lealtad para coordinar, para actuar de manera conjunta al servicio de lo que más nos preocupa, que es la salud de los ceutíes. Tiempo habrá de establecer dónde están las diferencias, cuáles son las valoraciones que se hayan podido hacer de manera distinta sobre determinados hechos puntuales, pero por encima de eso hay un ámbito de estrecha colaboración y de plena sintonía al servicio del objetivo común, que es defender la salud de los ceutíes. Y después creo que en esa entrega yo destacaría dos aspectos que me parecen muy importantes. Uno es el seguimiento personalizado que se está haciendo de las personas contagiadas y de su entorno. Creo que está siendo muy eficaz al servicio de enfrentarse al virus. Y en segundo lugar, la especial atención que para nuestros profesionales merecen las residencias de mayores de la ciudad. Hay muchas maneras de demostrar esta actitud. Yo creo que la más evidente es que el primer destino que han tenido los test que en Ceuta hemos recibido para la detección precoz han sido las residencias para mayores. Los trabajadores que están prestando servicios en las residencias de mayores, para que el virus no entre en las residencias de mayores. También quiero poner en valor, porque creo que es de justicia, el esfuerzo que los servicios de limpieza pública en general y los servicios de limpieza específicos en materia de desinfección están realizando durante todo este tiempo. Me parece que dentro de lo que significan los servicios que corresponden a esta administración es importante poner en valor este hecho. En cuarto lugar, para destacar, como digo, qué actuaciones se han llevado a cabo durante este mes por parte de esta administración, está la atención obligada a raíz del decreto de confinamiento y a requerimiento de la delegación de gobierno de habilitar dos polideportivos, el de La Libertad y el de Santa Amelia, para que sirvieran de albergue de los marroquíes inmigrantes que se encontraban en situación irregular en nuestra ciudad. Aproximadamente el número de 300. A eso se añade también, por una justificación vinculada a la materia sanitaria, la necesidad de solucionar de forma inmediata el problema que se había generado durante varios meses, durante los últimos meses, en el Centro de la Esperanza como consecuencia de la entrada en el mismo de un número masivo de menores extranjeros no acompañados que convertían al centro en una situación de hacinamiento y muy peligrosa en relación con las medidas que requieren atacar la pandemia. Eso ha obligado también a responder de una manera rápida, habilitando un nuevo albergue en la zona de Piniers, que ya está habilitado, que ya está implantado y que permitirá que en la semana próxima se trasladen desde La Esperanza al nuevo albergue 250 menores. Esto creo que merece la pena ser analizado y estos datos que acabo de dar en relación con la inmigración y merece la pena que hagamos varias consideraciones al respecto, ¿no?
La primera de ellas, y no es cuestión de que, lo digo con toda sinceridad, de entablar ni de tampoco animar a ninguna polémica en estos momentos en donde todos tenemos que estar centrados en lo que debemos, que es en la lucha contra el virus. Pero es cierto que veníamos diciendo que desde el pasado mes de julio, agosto, desde el pasado verano, en Ceuta se estaba produciendo una llegada masiva de inmigrantes marroquíes en situación irregular, adultos y menores. Desgraciadamente, el coronavirus lo ha puesto en evidencia, porque si sumamos el número de personas que hay albergadas en los dos polideportivos y las que habrá albergadas en el nuevo albergue, en el nuevo establecimiento de la zona de Piniers, pues estamos hablando de 550 personas aproximadamente. Si entendemos que eso se ha producido en un periodo de 6 meses, 5 o 6 meses, pues nos sale que han entrado en Ceuta de manera irregular aproximadamente del orden de 100 personas al mes. Por tanto, no exagerábamos cuando decíamos esto. La segunda consideración que quiero hacer, y se la hago todas las semanas, cada vez que hay una videoconferencia, el presidente del Gobierno, es que este asunto debería de haber sido asumido en cuanto a sus consecuencias por la Administración General del Estado. Nos parece que es lo justo, nos parece que es lo razonable. Estamos hablando de un asunto relacionado con la inmigración, estamos hablando de un asunto relacionado con el funcionamiento de la frontera. Por tanto, tendría que haber sido la Administración General del Estado quien hubiera puesto los recursos necesarios para atender esta contingencia y no haber derivado a la ciudad la carga económica que esto supone, que la obliga a distraer estos recursos de otros que serían muy necesarios en estos momentos de emergencia social, ni tampoco haber impuesto a la ciudad la utilización de los dos polideportivos para atender, como digo, esta exigencia. Creo sinceramente que tendrían que haber sido recursos de la Administración General del Estado los que se deberían de haber habilitado para dar respuesta a esta actuación, a esta exigencia, habida cuenta la naturaleza de la misma y su estrecha vinculación tanto con la inmigración como con el funcionamiento de la frontera. En todo caso, nosotros vamos a estar siempre para la defensa del interés de Ceuta, del interés general, por encima de polémicas. Siempre lo haremos, como siempre lo hemos hecho. Y en este sentido, pues, dada que la situación del polideportivo de la Libertad es verdaderamente insostenible, la ciudad está buscando alternativas para que mejoren esa situación y se pueda hacer más llevadera. Esperemos que en los próximos días podamos anunciarles dónde sería el lugar al que podríamos destinar las personas que ahora mismo están en el polideportivo de la Libertad. Eso en cuarto lugar. Y en quinto lugar, pues, en lo que se refiere a la respuesta por parte de la ciudad a las devastadoras consecuencias económicas y sociales del virus, de la pandemia, pues el acuerdo del Pleno que se adoptó por parte de la Asamblea, del Pleno de la Asamblea, el pasado sábado. Creo que es una reacción necesaria. Como digo, aquí no estamos para sacar pecho. En cualquier caso, y habida cuenta del consenso político que las medidas tuvieron, debo decir, y no falta a la verdad, que es una respuesta institucional, es una respuesta de la Asamblea y no del Gobierno, lo cual le da más fortaleza y creo que más importancia. Conviene recordar, y yo quiero también sacarlo a colación, que los objetivos que pretende este plan son fundamentales. Porque pretendemos, por una parte, atender situaciones de emergencia social absolutamente inaplazables. Por otra parte, pretendemos atender a nuestros autónomos y a nuestras pequeñas empresas, porque sinceramente creo que en todo el despliegue de medidas que por parte del Gobierno de la Nación se han llevado a cabo para atender las contingencias económicas derivadas de la crisis, nos parece que hay un vacío en el tema del apoyo que merecen los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Y nosotros hemos querido complementarlo desde la ciudad. Y en tercer lugar, significa
algo muy importante. Estamos transmitiendo un mensaje. Se avecinan tiempos difíciles, muy difíciles. Pero esos tiempos difíciles que se avecinan podrán ser afrontados con mayores posibilidades de éxito si nuestro tejido productivo se mantiene en pie. Por tanto, creo que ahora tenemos que poner todo el centro de atención, todos nuestros esfuerzos en procurar que nuestro tejido productivo se mantenga en pie, para que de esa forma, cuando volvamos a la normalidad, que Dios quiera que sea pronto, nuestro tejido productivo se encuentre en condiciones de poder seguir creando empleo, de poder seguir generando riqueza, de poder, en definitiva, cumplir con una función vital para la supervivencia de Ceuta. Por tanto, todo lo que hagamos en ese sentido es poco. Y a nosotros no nos va a faltar coraje para tomar las medidas que en ese sentido sean necesarias. Porque sin tejido productivo, Ceuta no tiene futuro. Y quiero también decirles que el plan no está ya en marcha, que por parte del área de servicios sociales, en este mes de declaración del estado de alarma, se han concedido ayudas para alimentos y otras prestaciones básicas por un importe aproximado de 240.000 euros. Y ahí estamos computando también las ayudas específicas para las becas escolares, de comedor escolar. Pero, en cualquier caso, esta cifra de 240.000 euros significa multiplicar por 6 lo que para este mismo tipo de coberturas de alimentos y otras prestaciones básicas ordinariamente hacía la ciudad en un mes normal. Es decir, que creo que el esfuerzo, multiplicar, por 4, 200, corrijo, no 6, 4, de 60.000 a 240.000. Entonces, quiero decir que es un esfuerzo extraordinario, pero plenamente justificado, porque son situaciones de emergencia social. También están redactadas las bases para la aplicación de los 10 millones de euros a favor de autónomos y microempresas, y esperemos que estas bases se conviertan en una disposición que entre en vigor y se pueda aplicar durante la semana que viene. Están siendo consensuadas con la representación empresarial, con los representantes sindicales, con los grupos políticos, porque la aspiración del Gobierno es que sean unas bases de todos, a favor, como digo, de nuestros autónomos, de nuestras microempresas, de quien de un día para otro se le ha dicho se acabó, usted no tiene mañana ingresos, pero sigue teniendo sus necesidades vitales y sus necesidades empresariales. Tiene que seguir a lo mejor pagando un alquiler aunque estén suspendidos, tiene que seguir pagando los suministros básicos, tiene que seguir pagando las nóminas del personal, tiene que seguir comiendo. Pues para eso están estas ayudas. Y esta es la respuesta que da el Gobierno de la ciudad. Por otra parte, también ya están en vigor los aplazamientos fiscales, es decir, está en vigor el pago del recibo único por operaciones interiores del IPSI, del recibo único no, de la cuota del IPSI por operaciones interiores del 20 de abril, que vencía el próximo lunes, al 20 de julio. Y también ya están abiertas las solicitudes que puedan presentarse respecto del aplazamiento tributario hasta el día 5 de diciembre, sin intereses y con exigencia de aval para aquellas deudas tributarias superiores a los 30.000 euros. También han sido publicadas las modificaciones en las ordenanzas fiscales que aprobó el Pleno de la Asamblea y asimismo publicado el nuevo mecanismo de liquidación en el ámbito del IPSI, atendida, como dije en su momento, la petición del comercio de Ceuta para que el IPSI se pagara en función de la mercancía vendida y no de la mercancía importada. Y también hemos entrado en contacto ya formalmente con los bancos para las operaciones de tesorería que son necesarias. Se ha empezado a cumplir con el pago, con programa de pago acelerado de proveedores. Ya se han pagado 7 millones de euros y los servicios técnicos están trabajando en la redacción del proyecto para poner cuanto antes en marcha esta línea de obras
que puedan ser llevadas a cabo en nuestras barriadas por empresas locales y de esta manera también fomentar su actividad y facilitarles el mantenimiento del empleo. Todo esto supone una movilización extraordinaria de recursos, 71 millones de euros, que significa prácticamente un cuarto del presupuesto de la ciudad. Y lo hacemos en un momento, bueno, de mucha dificultad, pero lo hacemos porque creemos que tenemos que hacerlo. Alguien dijo alguna vez, haced lo que debáis, aun cuando debáis lo que hagáis. Pues bueno, eso es lo que estamos haciendo. Creo que hay que atender las necesidades de emergencia social, creo que nuestros autónomos no se pueden sentir desamparados y creo que el tejido productivo de Ceuta tiene que seguir vivo cuando volvamos a la normalidad. Y por eso lo estamos haciendo. Yo también quisiera hacer una pequeña valoración general en cuanto a, y que afecta al ámbito de la ciudad. El Gobierno está haciendo lo que debe. Digo lo que debe, me refiero en cuanto a su implicación, a su compromiso y a su presencia física. Nosotros estamos aquí. Estamos aquí porque creo que nunca está más justificado que estemos aquí. Y eso que nadie lo dude. Pero eso no tiene mérito, porque esa es nuestra obligación. Pero yo sí quiero destacar el mérito de muchos funcionarios y empleados de esta casa, de distintos ámbitos, Es decir, que no solamente me refiero a un ámbito concreto, es decir, abarca también el ámbito administrativo, el de intervención, el del TSI, y bueno, y no quiero seguir con la lista porque sería injusto, me dejaría a mucha gente fuera. Pero yo estoy viviendo en el peor momento que he vivido como político y en el peor momento que he vivido como funcionario, y en este caso como funcionario son muchos, porque son más de 40 años. En el peor momento que he vivido, estoy viviendo también comportamientos ejemplares que nunca voy a olvidar en el tiempo que me quede de vida. De gente que está subordinando su protección personal, su salud, la integridad de su salud, al servicio de su vocación de servir a los demás, porque los funcionarios públicos, los empleados públicos, tenemos como rasgo característico que nos distingue de los demás nuestra vocación de servicio público por encima de cualquier otra. Y creo que ahora no hay nada más rotundo para confirmar que uno está al servicio de los demás cuando está al servicio de evitar que los demás caigan en una enfermedad que tiene efectos tan letales o que los demás caigan en la ruina económica y no se puedan levantar. Eso aquí estoy viendo yo ejemplos que no olvidaré nunca, de funcionarios y de personal de esta casa. Y a ellos les quiero hacer un reconocimiento muy especial en la mañana de hoy. Y también ya para terminar, es un drama, no cabe la menor duda. Las manifestaciones más duras del drama, los fallecidos y sus familias. Por tanto, a los fallecidos, a los 4 fallecidos en Ceuta, a los familiares de los 4 fallecidos, desde la Asamblea, desde el Gobierno, nuestro abrazo fraternal, nuestra condolencia, nuestro sentido pésame. También ánimo y aliento a quienes están pasando la enfermedad. Ánimo y aliento porque de la enfermedad también se sale. Y están en unas magníficas manos, porque en Ceuta tenemos unos magníficos profesionales de la sanidad. Por tanto, ánimo y aliento desde el Gobierno de la ciudad. Y también al conjunto de la ciudadanía y al conjunto de los ceutíes, decirle que nos esperan tiempos muy duros, muy difíciles, que la recuperación no será fácil, que se va a exigir para que la recuperación sea efectiva por parte de todos, mucha generosidad, mucho sacrificio, mucho esfuerzo y mucha entrega. Pero junto con todo ello, que va a ser necesario, tenemos que tener esperanza y no es un tópico. Esperanza porque somos una gran nación y esperanza porque nos hemos enfrentado a situaciones muy difíciles, ninguna tan difícil como esta, y lo digo de verdad, pero hemos salido adelante y yo también
que estoy viviendo desde el punto de vista de mis responsabilidades políticas la situación más difícil que he vivido nunca, y eso lo afirmo con total rotundidad. Con la misma rotundidad afirmo que vamos a salir adelante. Nuestro compromiso, que es por otra parte hacer constatación de lo que nos corresponde, que aquí estaremos hasta el último aliento, hasta la última gota de sudor, hasta donde las fuerzas aguanten, para contribuir a esa salida que Ceuta y que el conjunto de España se merece y que estoy seguro que va a tener. Y ahora, las preguntas que quieran hacerme. Presidente, yo quería preguntarle si está evaluado el coste diario que supone el mantenimiento de ese alojamiento provisional en los dos polideportivos, porque usted ha hablado de cifras de personas y demás, y yo quisiera saber lo que supone la ciudad, esa cuantía económica que no es competencia suya, pero con una de responsabilidad que está afrontando, ¿no? Pues mire, aproximadamente son unos 300.000 euros al mes. Si a eso le unimos el coste que va a suponer la descongestión de la Esperanza, una vez que se ponga en funcionamiento el nuevo albergue de la zona Piniers, pues estamos hablando de 500.000 euros al mes. Este es el coste que para la ciudad supone esta cuestión. Vamos a responder también algunas preguntas de los medios de comunicación que no han podido estar aquí. Empezamos con Ceuta Actualidad, que hace dos preguntas. La primera de ellas, ¿cuál ha de ser, a juicio de la ciudad, la gestión que habría de seguirse para la reapertura de la frontera y la normalización del tráfico marítimo? Y al hilo de eso, ¿cómo cree que podrá solventarse este año la operación Paso del Estrecho? Yo en eso comparto plenamente lo manifestado por el vicepresidente del Gobierno y consejero de Sanidad, en cuanto a que lo prioritario es la salud. Y, por tanto, creo que todas esas decisiones se tienen que condicionar a la prioridad de preservar la salud de los ceutíes, la salud de las personas. Es más, de esto podemos sacar algunas lecciones, ¿no? Yo creo que la experiencia comparada entre lo que ha ocurrido en los distintos países, algunos de nuestro entorno, otros fuera de nuestro entorno, es que cuanto antes se han tomado las medidas drásticas, menor ha sido el impacto letal de la pandemia. Esto es un hecho objetivo. Yo no quiero meterme en estas cuestiones que son muy técnicas, pero como ciudadano, bueno, la respuesta ante el componente más dramático de la pandemia, que es que el número de fallecidos, no está dependiendo de la consistencia sanitaria en cuanto a redes hospitalarias que tengan los distintos países, sino de cuándo se decidió tomar medidas drásticas para evitar la propagación del virus. Tenemos los casos comparados de Grecia, de Portugal, de algunos países centroeuropeos, que los podemos comparar con España, con Francia o con Italia, incluso con Estados Unidos. Y perdónenme esta inclusión, ¿no? Pero eso es un hecho objetivo. Lo traslado a Ceuta. Yo creo que en Ceuta lo que nos ha protegido es que nos hemos aislado. Nos hemos aislado de la península temporalmente y de Marruecos. Por tanto, creo que hasta que no haya las debidas garantías de que aquí el virus está controlado, se deben de mantener esas restricciones a las comunicaciones con la península y con Marruecos. Y ahí no distingo entre operación Paso del Estrecho o no operación Paso del Estrecho. Hablo en términos generales. Por tanto, insisto, comparto la posición expresada ayer por nuestro consejero y vicepresidente del Gobierno de la Nación. Se podrá abrir cuando se esté en condiciones de abrir desde el punto de vista de la máxima prioridad, que es la lucha contra el virus. Sí, yo quería preguntarle por cuándo y cómo quiere volver a la actividad el Gobierno, la Administración local, y por otro lado, qué planes tiene para las plantillas de empresas municipales que pueden estar especialmente afectadas, como por ejemplo se me ocurre el Parque Marítimo del Mediterráneo, que trabajan 6 meses y 6 meses no, y muy probablemente no vuelvan a trabajar.
Bueno, nosotros simultáneamente a la labor principal que nos ocupa, que no es otra que atender las necesidades, las urgencias, las exigencias derivadas de la pandemia, venimos haciendo un trabajo paralelo de cuál va a ser el impacto que la crisis va a tener en el funcionamiento de la ciudad y en particular en su manifestación más material, si me permite la expresión, más tangible, que es el presupuesto. Todas las consejerías están haciendo sus correspondientes planes y programas para planificar la actividad de 2020 y quizás también la de 2021, porque no sabemos exactamente la vuelta a la normalidad, esta palabra que todos estamos aprendiendo últimamente, que se llama desescalada, qué ritmo tendrá, qué velocidad, qué duración. Las consejerías están haciendo este trabajo, en todas, porque todas se van a ver de una manera u otra afectadas. El Parque Marítimo en concreto, que es al que usted se ha referido, pues tiene una plantilla fija, pero tiene una plantilla eventual muy importante. Plantilla eventual que se cubre en los meses de verano, que es cuando más necesita el parque de estos servicios. Por tanto, iremos viendo cómo va evolucionando y si existe posibilidad de abrirlo en su totalidad, de abrirlo parcialmente, limitando el aforo. Es que ahora mismo hay un desconocimiento en eso absoluto, ¿no? En cualquier caso, la prioridad primera será la preservación de la salud de las personas. Y a partir de ahí, pues tendremos que reajustarlo todo y programarlo todo, el presupuesto y el funcionamiento de las propias consejerías. Pregunta del Faro de Ceuta. ¿Entre los puntos para albergar a los usuarios de la libertad se ha valorado algún acuartelamiento? Bueno, nosotros le pedimos a la Administración General del Estado que pusiera a disposición de esta contingencia relacionada con la inmigración todos los recursos de que dispusiera. Y no ha habido ninguna respuesta, es decir, en sentido de encontrar un recurso en el ámbito de la Administración General del Estado que fuera útil y capaz de atender esta contingencia. Desde la Administración General del Estado se nos dijo que había que utilizar 2 polideportivos. Precisamente por eso es la propia Administración de la ciudad la que está buscando un emplazamiento alternativo, porque cree que el Polideportivo de la Libertad está absolutamente desbordado y no se puede seguir manteniendo. Dos preguntas de la cadena SER. La primera de ellas, le gustaría saber si las obras suspendidas de la estación del ferrocarril, que Dragados achaca, entre otras cosas, a la falta de trabajadores por parte de la subcontrata, si se va a usar a trabajadores locales. Bueno, yo es que creo que la utilización de los trabajadores locales siempre es buena, ¿no? Siempre es buena. Y ahora yo creo que mejor, porque evidentemente cuanto menos movilidad tengan las personas que tengan que venir a trabajar a Ceuta, pues muchísimo mejor para la lucha contra la pandemia. Por tanto, sí, yo creo que la utilización de trabajadores locales sería una solución muy adecuada para la reactivación de esas obras de la estación del ferrocarril. Y la otra pregunta de la cadena SER. ¿La Administración local va a aumentar las licencias de teletrabajo cambiando el sistema actual de desempeño presencial de trabajadores? Se está haciendo ya y me consta que la consejera de Hacienda y Recursos Humanos está manteniendo reuniones con la representación sindical de los trabajadores de la ciudad para procurar acelerar los procedimientos que sean necesarios al objeto de que eso se pueda llevar a cabo y la implantación del teletrabajo tenga cada día más importancia en nuestra ciudad. Esto vale para la situación actual de la crisis del coronavirus, pero esos son avances que se prolongan en el tiempo y que en el tiempo prolongan también su utilidad, porque puede surgir esto en cualquier momento, otra necesidad que Dios no lo quiera, pero también pueden surgir necesidades que están asociadas a la vida cotidiana, como la conciliación de la vida laboral y de la vida familiar, y que el disponer de una red de teletrabajo potente
pues venga bien. Yo sinceramente creo que esa es una de las opciones de futuro y por tanto tenemos que hacer una apuesta decidida en ese sentido. Esto está pasando en Ceuta, pero esto va a pasar en todo el mundo. Esto va a poner de manifiesto la importancia de desarrollar esos ámbitos de las telecomunicaciones en todos los campos en los que las mismas puedan ser aplicados y también en lo que se refiere a la cobertura de los servicios administrativos. Respecto a los planes de futuro inmediatos, algunas ciudades, como por ejemplo Algeciras, ya han anunciado que no se va a celebrar la feria este año. ¿Qué planes tiene la ciudad para eventos, festejos, etcétera, que nos queda por delante? Sobre todo los primeros, el verano, las murallas, la feria. El verano es una actividad de mucha convivencia callejera, si se me permite la expresión. Por tanto, es lamentable que en unas poblaciones, en unas ciudades, en una nación como la nuestra, tan proclive al contacto humano, a la relación en la calle, pues esto se tenga que ver frustrado, ¿no? y se tenga que ver imposibilitado. Pero la prioridad será siempre la salud, la prioridad será siempre la defensa de la vida, esto es así. Y intuyo que muchas de las actividades que habitualmente se llevan a cabo en el verano de Ceuta y que son tan atractivas, pues se verán seriamente perjudicadas y limitadas como consecuencia de la pandemia. Nosotros, desde el punto de vista de lo que implica gastos, pues creo que estamos siendo muy prudentes. Es decir, prácticamente todas las actividades que estaban relacionadas con el mayor de aquí a final de año, exceptuamos las Navidades, pero metemos incluso la mochila, pues prácticamente todas están canceladas. Porque los mayores somos un colectivo de especial riesgo, ¿no?, en esta situación y por tanto tenemos que preservar su salud y en ese sentido pues hay que actuar. Después, claro, está el otro tema de las playas del que hemos estado hablando y no sabemos si esto se podrá llevar a cabo o no, pero sí hemos puesto los medios para que se pueda llevar a cabo. Es decir, los contratos de mantenimiento de playas y de atención de los servicios de playas están activados y a las expectativas de formalizarse o no, en función de que las condiciones sanitarias aconsejen o no la apertura de este ámbito, como digo, tan importante para una ciudad tan volcada al mar y a las playas como es la nuestra, ¿no? ¿Qué pasará con la Virgen del Carmen? ¿Qué pasará con el Corpus? ¿Qué pasará de manera más inmediata con el Ramadán? ¿Qué pasará con San Juan? ¿Qué pasará con la feria? Pues, hombre, el Ramadán, desde luego, pues creo que se va a ver condicionado absolutamente por esta contingencia, por esta exigencia. El Ramadán, los habituales paseos que se producían después de las rupturas del ayuno, esas rupturas del ayuno que todos hacíamos también en asociaciones y que compartíamos, eso no se va a poder realizar porque por encima está la salud. Si cuando llegue la Virgen del Carmen, o antes llegará San Juan, pues no se pueden producir o no es recomendable llevar a cabo aglomeraciones humanas, tampoco se realizará. Igual puedo decir de la Virgen del Carmen en julio. Y en 1 de agosto la feria, bueno, nosotros vamos a tener previsto que las casetas estén, porque si no están para este año pueden servir para otro, es decir, que los servicios básicos estén, pero hoy, a día de hoy, yo no estoy en condiciones de asegurar que la feria se vaya a celebrar, ni probablemente nuestro consejero de Sanidad tampoco. Algeciras es que la tiene en junio, y claro, es que la tiene ahí encima, ¿no? Entonces, pero si nosotros estamos en esta situación, desde luego tampoco celebraremos la feria. Pregunta de los compañeros del Foro de Ceuta. ¿Qué obras son las que se podrían reanudar, obras públicas, que se podrían reanudar en los próximos días y si hay alguna cuya terminación sea prioritaria para el Gobierno de la ciudad?
Bueno, yo creo que todas las obras que se están llevando a cabo son obras de un manifiesto interés público, ¿no? Es decir, entiendo que acabar con el polideportivo del Diaflor para que cuando volvamos a la normalidad pues pueda ser útil tanto desde el punto de vista deportivo como desde el punto de vista también de la salud, porque allí se hace en la natación muchísima labor terapéutica. Bueno, esa es una obra muy importante, que las obras que están programadas en Juan XXIII y en Juan Carlos I, que son obras de unos equipamientos para las barriadas también muy significados, que las obras del enlace de Arroyo Paneque, que tanta ilusión ha despertado en el conjunto urbano de aquella zona, pues se pueda reanudar, que la campaña de aglomerado asfáltico se lleve a cabo, que repongamos el firme del Paseo de las Palmeras, que se termine de una vez por todas las obras de la Gran Vía, que se acometan las obras de urgencia en el mercado central, que también son necesarias para los propios pilares del puente sobre el que mismo está ubicado. Es decir, que hay un conjunto de actuaciones, todas ellas importantes. Tenemos que asumir que esto ha significado un parón, un retraso, y habrá que tratar de recuperarlo. Lo que antes se contemplaba para unos objetivos temporales, pues habrá que ajustar esos objetivos temporales, pero evidentemente hay que procurar que eso se reactive por lo que significa desde el punto de vista de la mejora de las infraestructuras e instalaciones al servicio de los ciudadanos y por lo que también significa de inyección de renta, de generación de empleo, de consumo. Ojalá y Dios quiera cuanto antes volvamos a la normalidad, pero en debidas condiciones, con las debidas garantías. Lo que no podemos hacer es que por decisiones precipitadas tengamos que retomar el llanto al que yo me refería del drama que significa los efectos letales de la pandemia. Otra pregunta del Faro de Ceuta, al hilo de los usuarios de la libertad, ¿qué alternativas en concreto, si es posible, son las que baraja ahora mismo el Gobierno de la ciudad para acoger a los realojados de la libertad? Estamos pensando en naves en la ciudad que estén desocupadas y que tengan la capacidad suficiente para que atiendan o resuelvan el hacinamiento que ahora mismo hay en la libertad y que después cumplan con las medidas de emergencia necesarias de salidas de emergencia y de otras prestaciones absolutamente necesarias para albergar a personas. Pero estamos pensando en naves que tengan una capacidad suficiente en toda la ciudad y que puedan ser útiles a los fines que acabo de expresar, de mejorar la situación de hacinamiento que tiene en estos momentos la libertad. Muchas gracias a todos.